Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un placer de nuevo poder estar con vosotros. Y vamos a continuar para no alargarnos mucho, para dejar tiempo para las preguntas. Simplemente recordar, estamos estudiando el verdadero sentido de Daniel, profeta del exilio. Eh, y llegamos al capítulo 5, donde hay una profanación del santuario. Y nos vamos acercando pues a esa cumbre fundamental del libro. Si recordáis, hablábamos que eh, en el capítulo 1 se produjo la primera profanación del templo y así sucesivamente vamos a ir viendo. Esta noche estamos aquí. Ahora vamos a ver un esquema de por qué está este capítulo aquí y cuál es la metodología que emplea Daniel inspiradamente. Ya hemos hablado varias veces. Para mí, personalmente, si me lo permitís, tanto el mensaje como la estructura es inspirado porque un texto fuera de donde el autor inspirado lo colocó, aparte de crear posiblemente confusión al interpretarlo, también ha perdido pues un poco la idea de inspiración que el texto tiene para nosotros. El capítulo 5 es la primera parte de la gran sección del libro de Daniel, de la sección central, donde va a ir del capítulo 5 al capítulo 9. Es verdad que hay varios esquemas, hay varias secciones que se pueden ir viendo, pero para que tengáis una visión general de lo que vamos a empezar a ver es profanación del santuario, crisis política en la vida de oración de Daniel, primera visión de Daniel, su crisis política, capítulo 7, capítulo 8, segunda visión de Daniel, crisis religiosa. Daniel investiga y ora por la crisis espiritual e inauguración del verdadero santuario que se va a describir en el libro después de describir todos esos problemas que vamos a ir viendo del capítulo 5 al capítulo 9. El 5, pues, es un capítulo que nos ayudará a comprender algunas lecciones importantes. Pero permitidme volver un poquito al don profético para que podamos comprender que lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora en el libro de Daniel tiene una importancia trascendental. Alguien me decía hace unos días, ¿cómo voy a explicar yo lo del santuario si no lo entiendo? Bueno, eso no lo puedo resolver yo. Yo puedo aportar material, puedo aportar, pero si no lo entendemos será difícil que podamos. Y fijaos lo que dice en el libro de Evangelismo, la página 165. Está sacado de la versión digital. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra relación estable con Cristo. Posiblemente os sorprenda, ¿eh? Elena Goy emplea fe, pero literalmente lo que quiere decir es esta idea. Dice, como pueblo necesitamos ser fervientes estudiosos de las profecías. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel. Fijaos, aquí tenemos tres temas fundamentales. Hay que ser estudiantes fervorosos de la profecía para conocer el santuario tal y como está expuesto en Daniel y Apocalipsis. De la Review and Herald del 27 del 11 de 1883. Este texto no está traducido al español, pero podéis encontrarlo en la página digital. La profanación del santuario, 5 del 1 al 30. Fijaos, aquí tenemos un esquema ya más pequeño, más situacional, para que veamos un poco lo que decíamos anteriormente de la importancia de situar y de estudiar a través de las estructuras.
La estructura, y estoy cada día más convencido de ello, y de esa fue por ejemplo, en el libro de Daniel fue el tema de mi tesis doctoral, ¿eh? Hecha en una universidad no adventista. Eh, eh, el tema de las estructuras nos lleva a comprender ciertas críticas que hacen sobre el libro de Daniel de diferentes grupos importantes, ¿eh? Fijaos, esta parte ya la hemos visto. Dos, tres, cuatro. Y ahí veíamos una secuencia. Capítulo 2, la profecía de los reinos completa, la más larga de toda la vida, hasta la piedra. Vivencia del pueblo de Dios en el exilio e intervención divina en la vida del rey pagano. En este caso, el rey se acepta finalmente a Dios y después del capítulo 4 solamente habrá una pequeña referencia a Nabucodonosor, pero muy pequeña, ya no se hablará de él. Y ahora viene la novedad, el secreto, el espíritu de las formas. Si cogéis un momento la Biblia, yo lo voy a mencionar, podéis buscarlo, luego podéis releerlo. En el capítulo 7 se habla del primer año del reinado de Belsasar, el segundo rey. En el capítulo 5 se habla del final del reinado de Belsasar. Nosotros no lo escribiríamos así, nosotros no tenemos esa lógica. Pero ya sabéis que es desde la Torre de Babel, y esto es algo que es inexcusable, insalvable, las culturas, las lenguas, los pueblos, es algo que el ser humano ya no ha podido salvar. Y la cultura tiene un idioma, todas las culturas tienen un idioma. Y ese idioma es como mejor se expresa lo que se quiere expresar a través de ese texto. Con lo cual, ¿por qué el capítulo 7, primer año del reinado de Belsasar, y el capítulo 5 es la caída de Belsasar y la subida al trono de los medos y los persas? Por la estructura. Fijaos, lo podéis ver gráficamente, son paralelas. Daniel 4 con Daniel 5 porque es la intervención divina en la vida del rey pagano. En este caso, el segundo, el Belsasar, muere aquella noche porque no acepta a Dios. Después vienen las vivencias del creyente. En el capítulo 6 tendremos ocasión de ver otra particularidad. Y finalmente, en el capítulo 7 se habla del primer año del reinado de Belsasar, pero se habla de la profecía completa. Esto viene muy bien para que podamos pues, seguir aprendiendo sobre el libro. Os dije al principio que no nos íbamos a parar solamente en las bestias, en las fechas. El libro de Daniel es mucho más que todo eso y es un mensaje teológico en el sentido de que Theos es Dios y logia es palabra. Es decir, todo, es decir, no solamente es una ciencia complicada para muchos, sino que originalmente la teología era hablar de Dios, estudiar su palabra. Pues bien, dicho esto, el capítulo 5 tiene, como todos hemos visto, su propia estructura, como siempre, A, B y C. Eso va a ocurrir en todos los capítulos del libro. Se presenta la crisis, en el centro se resuelve la crisis y a partir del C', B', A', se termina resolviendo totalmente esa crisis. Esto es un análisis literario que es común a todos los capítulos que hemos visto hasta ahora. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios. En presencia de ellos se puso a beber vino. Bajo los efectos del vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había llevado al templo de Jerusalén, se había llevado del templo, para que bebieran de ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y concubinas. Si el capítulo 2 nos daba la gran visión, el capítulo 1 nos situaba a los personajes. Y seguro que recordáis que entre los personajes estaba el templo. No es una persona, pero sí es un elemento fundamental.
Y en el libro vamos a ver que el templo se profana en un nivel de decadencia en el libro de Daniel. Para Nabucodonosor, en el capítulo 1, es un botín de guerra, donde coge los utensilios del templo y los introduce en el sitio más profundo de su templo, pero no los toca. ¿Eh? Pero ahora Belsasar, su nieto, la Biblia pone hijo, pero la historia ha colaborado que el hijo fue Nabunido, pero era un enfermo que estaba en un psiquiátrico de la época y Belsasar estaba reinando como regente. Otra de las grandes críticas que se hacen sobre el libro. Y ahora, ¿para qué se va a utilizar? La saca y en esta orgía, ¿eh? que el rey ha montado va a implicar los objetos del templo, con lo cual ya no es un botín de guerra, es una orgía sexual donde los vasos de oro y las copas sirven para la profanación de aquella juerga imperial importante. Bajo los efectos del vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro, plata, que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus destinatarios, es decir, el Consejo de Estado, sus mujeres y concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y plata tomados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos, y veis que vuelve a repetir. Es decir, a nosotros a veces la repetición nos parece excesiva, pero en la cultura que Daniel escribe, la repetición es lo que da verdadero valor a los textos. Trajeron los vasos de oro, de plata del templo de Jerusalén y mientras bebían, alabaron a sus dioses de oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra. Oro, bronce, hierro lo conocemos, la madera y la piedra es nuevo, es decir, estamos hablando de ídolos. ¿eh? Instrumentos que se hacen de elementos de naturaleza para alabar. ¿Y con qué se alaba? ¿O cuál es la parte de la adoración a Dios? Los vasos del templo. Los vasos del templo el Señor no los diseñó para que fuesen profanados de esta manera. Pero todavía veremos a partir del capítulo 7 que la profanación del templo va muchísimo más allá, que será el gran tema del 7 hasta el 12 de Daniel. De repente aparecieron unos dedos de mano humana que se pusieron a escribir frente al candelabro. Fijaos qué importante. El candelabro, que estaba en el lugar santo, que estaba siempre encendido, era la única luz que estaba encendida en el santuario, simbolizaba, y así lo explica Pablo y lo explican otros autores bíblicos, y sobre todo la tradición judía habla mucho de ello, la presencia permanente de Dios, del Espíritu de Dios, entre su pueblo. Por eso a Daniel le choca y lo resalta, porque podía haber dicho alguno de los utensilios. No, no, él nombra directamente el candelabro. Pues detrás del candelabro, sobre un encalado blanco de la pared, aparece una mano que escribía sin que tuviese nada que ver con un ser humano. Una mano sola. ¿Vale? Entonces el rey palideció, se le turbó la mente, se le aflojaron las articulaciones de las caderas y entrechocaron las rodillas. Fijaos que Nabucodonosor ya había tenido algo parecido a esto, el choque de rodillas, pero aquí el shock que recibe el rey es descrito muchísimo más intenso. El rey mandó buscar a gritos al Consejo de Estado, ya conocéis el término, adivinos, magos, astrólogos, caldeos y los sabios de Babilonia. Y hace una promesa imperial, parecida al capítulo 2. El que lea y me interprete este escrito será vestido de púrpura y llevará un collar de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el reino. Acudieron todos los sabios del reino, pero fueron incapaces de leer e interpretar al rey el escrito. Ahora,
Ahora todavía nos dará tiempo a hablar por qué no pudieron interpretar una lectura ni leerla cuando estaba escrita en su propio idioma, el arameo. Recordar que del capítulo 2, versículo 4, estamos escuchando textos que se escribieron, los estamos escuchando en español, pero fueron escritos en hebreo, en arameo, perdón. Entonces se turbó, le cambió el color, y quedaron desconcertados. La la reina madre, es decir, la esposa de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya había muerto, pero su esposa no. Al oír las palabras del rey y sus destinatarios, entró en la sala del banquete y dijo: Viva el rey para siempre. Que no se turbe tu mente, ni palidezca tu semblante. El término turbar es propio en la Biblia del desconcierto absoluto. Si recordáis, en Juan dice: no se turbe vuestro corazón. Es decir, cuando no se entiende el plan de Dios, se suele utilizar esta palabra. En tu reino hay un hombre dotado de inspiración divina que ya en el reinado de tu padre, abuelo, demostró luz, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Recordáis que Nabucodonosor reconoció que había un dios en los cielos. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos. Es decir, fueron convocados, pero Daniel no acudió por motivos que me han preguntado muchas veces. ¿Por qué Daniel no acudió? Bueno, pues el texto no lo dice. Vamos a ser respetuosos con esa idea. Por si alguien tiene la pregunta, el texto no lo dice, no podemos especular. ¿De acuerdo? Ya que este Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, tenía un don extraordinario, un saber y una inteligencia capaz de interpretar sueños, recordar el 1:17. Así pues, que llamen a Daniel y él dará la interpretación. En este caso es la reina madre la que conecta el capítulo 2 con el capítulo 5 en el sentido de la interpretación de Daniel. Inmediatamente Daniel fue introducido ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los hebreos deportados que mi padre, el rey, trajo de Judá? He oído decir que estás dotado de inspiración. ¿Sabéis? Yo dudo mucho que la proeza de Daniel en el sueño del árbol no llegara hasta Belsasar. Pero lo cierto es que el versículo dice que él interroga no solamente primeramente por lo que significa la mano que escribe, sino he oído que estás dotado de inspiración. ¿Vale? Han traído a mi presencia a los sabios y adivinos para que leyeran y me interpretaran este escrito, pero han sido incapaces de descubrir su significado. De esta manera estamos en la parte C, que es ya, va a empezar el desenlace final. Los magos, ¿eh? Intentan, pero si logras leer la interpretación, en el versículo 15, pues habrá para ti un vestido de púrpura. Es decir, el vestido era muy importante en aquella época porque se hacía de retales. ¿eh? No existían todos los medios de hoy, pero para ellos sí había un vestido completo que cuando iban andando por la calle se les interpretaba como alguien de la nobleza, de alguien importante. Si logras leer e interpretar este escrito, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y ocuparás el tercer lugar en el toreo. Daniel interpreta la escritura. Y aquí tenemos un tema importante, como os anunciaba hace un momento, donde vamos a entrar a preguntarnos,
¿Por qué no entendían? ¿Por qué no sabían leer? ¿Sabéis? Hay un detalle que se descubrió arqueológicamente y que da sentido a este texto. La mano escribió en arameo, es verdad, pero en un lenguaje que en la corte no se utilizaba, sino que era el lenguaje del mercado. Supongo que todos conocéis el típico mercadillo, de frutas, verduras. Bueno, pues en aquella época pasaba ya exactamente eso. Es decir, había un lenguaje especial que utilizaban que en la corte no lo conocían. Por lo tanto, estaba en su idioma, lo podían leer, pero no podían interpretarlo. Y por tanto no podían leerlo. Entonces, Daniel, que posiblemente tampoco conocía el lenguaje del mercado, pues dice cuál va a ser el origen de su interpretación. Quédate con tus regalos, da tus obsequios a otro, pues yo de igual manera leeré e interpretaré al rey este escrito. Majestad. El Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor sabiduría, poder, fama y honor. Por eso os decía que Nabucodonosor no se habla nada más que de referencias. En virtud de este poder, todos los pueblos, naciones y lenguas le temían y temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a voluntad, ensalzaba y humillaba a su antojo. Está recordando en la visión del capítulo 4, es decir, justamente la anterior. Pero como se volvió soberbio y arrogante, fijaos la sutileza de Daniel. ¿Qué le está diciendo, qué le está diciendo realmente a Belsasar? Pero aparte de la belleza literaria, demuestra la astucia, hablando del abuelo, lo que sucedió con el abuelo, pero realmente hablando del rey Belsasar, pero evitando el enfrentamiento con el rey. Ya dijimos en el capítulo 1 que el pueblo de Dios tiene que acostumbrarse a partir de Daniel 1:1 a aportar soluciones cuando tiene problemas, porque los mandatarios del planeta no pueden tener todas las soluciones de sus súbditos. En el capítulo 1 se recurrió al jefe de los eunucos, pero aquí él está delante del rey, un rey plenipotenciario, con lo cual prefiere hablar de su abuelo, pero que en realidad no está hablando del abuelo, está hablando de Belsasar. ¿eh? Dice, fue apartado de los hombres, adquirió naturaleza de animal, convivió con los animales, con los animales salvajes, comió hierba como los toros, con el cuerpo empapado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de los reinos humanos. Entroniza a quien quiere, pero tú ves ser su hijo. Aún sabiendo todo esto, ¿no te has humillado? ¿Veis? ¿Veis lo que decíamos anteriormente? Belsasar se quiere hacer de nuevo. Vale, está en su derecho. Pero Daniel sabe que él conocía la historia. Aparte, su abuela se lo ha comentado. Es un llamado que podríamos llamar indirecto. No quiere provocar más crisis y está recordando la historia de Dios con los reyes de Babilonia. Lo mismo que Daniel siempre recuerda la historia de Dios con su pueblo, con sus padres, Abraham, Isaac o Jacob. Pero tú, Belsasar, tu hijo, aún sabiendo todo esto, no te has humillado. Y ha producido una profanación mucho más profunda en el santuario, ¿eh? Y ahora va a enfrentarse a ello. Sino que te ha rebelado contra el Señor del cielo. Y ahora le explica en qué se ha rebelado. Han mandado traer aquí los vasos de su templo para beber en ellos y vuelve mujeres, dignatarios, concubina. Habéis alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen,
ni entiende. Pero no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tus caminos. Nada. Por eso Dios ha enviado esa mano que trazó este escrito. Y lo que está escrito es Mene, Mene, Tekel, Uparsin o Pérez. Uparsin es el plural de Pérez. Daniel ya ha podido leer y ahora va a pasar a la interpretación. Y es realmente espectacular. Fijaos, imaginaros cuál es el ejemplo que Dios pone. A veces no nos imaginamos que Dios hace cosas realmente muy naturales. Mene significa Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Tekel ha sido pesado en balanza y te falta peso. Es impresionante. Es decir, como hace un falso vendedor en el mercado que falsifica el peso. Te da menos de lo que tú realmente vas a comprar. Es un grafismo muy, 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 muy denso, muy bonito, para que nos demos cuenta de la importancia. Es decir, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Por decirlo de una manera simple, fácil, en tu relación con Dios has falseado el peso. Tu reino será dividido y ha sido entregado a medos y persas. Para Daniel hay una nueva perspectiva. Hasta ahora, Daniel vivía en el imperio babilónico, el primero, el de la cabeza, y el resto era historia. Perdón, el resto era profecía. Pero a partir de ahora, Daniel es como cualquier lector de su libro. Ya hay una parte histórica pasada y empieza a vivir una segunda etapa de la profecía. Y así hasta llegar a nosotros con mucha historia y ya muy poca profecía. Recordar, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Porque has sido pesado en balanza y estás falsificando un lenguaje puramente del comercio, puramente del pueblo llano. Por eso los mandatarios de la corte no sabían leer esta escritura. ¿Eh? Y ha sido entregado a los medos y los persas. Una nueva parte de la historia. Daniel, entonces Belsasar mandó vestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello, proclamarlo como tercer man. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, el rey de los caldeos. Seguro que conocéis la historia. Los medos tardaron mucho tiempo en poder entrar a la ciudad de Babilonia. La ciudad estaba fortificada por un gran foso, ¿eh? Que regaba el río Hidekel. Mientras que ellos estaban con su juerga, su borrachera, lo tenían todo preparado para desviar el cauce del río. Y lo que había sido hasta ese momento la gran protección de el palacio, la casa real y la corte del imperio se convirtió en la autopista para entrar, invadir y derrocar al rey. Dos reyes, el uno, el abuelo,
reconoce a Dios finalmente, Belsasar no reconoció a Dios. Y como siempre hablamos de una actitud personal que solo decide el rey, Dios, desde otro plano completamente diferente, hace el cumplimiento profético. Y eso no es predestinación ni predeterminismo, no, no. Eso es la conjunción que solamente un Dios soberano puede hacer entre la libertad del ser humano y su voluntad para dirigir la profecía. Nadie obligó a Belsasar a hacer lo que hizo y Dios lo utilizó para la sustitución del imperio y empezar la segunda parte de la profecía. Interesantísimo el texto y sobre todo la experiencia vivida. En la primera parte el conflicto se va enfatizando, Daniel es llevado a palacio y en las tres partes siguientes de las siete, casi todo el libro de Daniel se escribe en siete partes cada capítulo, casi todo, en la segunda parte se resuelve el problema. Y de nuevo, el rey debió de reconocer la soberanía de Dios. Y esto nos sirve, ya que estamos hablando de las vivencias del creyente, esto nos sirve para un razonamiento muy lógico. Dios nunca va a decidir por ti. Dios nunca va a decidir por ti, porque no nos creó como robots. Pero Dios sí va a incidir en la historia para que su proyecto se cumpla. Con Nabucodonosor se cumplió aceptándolo, con Belsasar se cumplió porque no aceptó a Dios. Y recuerda, fue pesado en balanza, fue hallado que estaba robando en el peso una figura preciosa, una figura literaria muy, muy bonita, y finalmente el reino pasó a los medos y los persas. Y la historia y la profecía va a continuar hacia adelante. Que el Señor nos bendiga a saber que tenemos que tomar decisiones, pero decisiones que Dios pueda bendecir. Eso va a ser trascendente y muy, 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 muy importante en el libro de Daniel. Que el Señor lo bendiga. Amén.